Durante la historia, salieron miles de videojuegos que enamoraron a millones de jugadores, y que hicieron formar grandes cantidades de fanáticos, que los juegan y los alaban hasta el hartazgo mismo. Pero hay una buena parte de personas, que con conocimientos de ingeniería inversa, programación, etc., siempre desean hacer sus propios cambios en algún videojuego favorito, con el fin de hacer realidad esas ideas que tienen en mente, pero que las desarrolladoras jamás van a poder tomar y aplicar al videojuego por su cuenta. Es ahí cuando entran los mods y los ROM hacks, que son modificaciones hechas por algún aficionado tercero a algún videojuego, y estas pueden ser de cualquier aspecto del mismo, ya sea jugabilidad, gráficos, modelos, sprites, sonidos, música, etc. Para aclarar, el término mod suele aplicarse comúnmente a juegos de PC, pero también a títulos de cualquier consola que utilice discos ópticos o medios digitales como medio de almacenamiento en los juegos, y estos se caracterizan por ser mayormente parches separados con los cambios, que sí o sí necesitan de una copia intacta del juego para poder funcionar, aunque muchos rompen esta regla. En cambio, el término ROM hack es utilizado más en modificaciones a juegos de consolas viejas que utilizaban cartuchos como medio, ya que el mismo nombre del término usa la palabra ROM que viene de los chips internos que tienen los cartuchos para almacenar el juego. Pero estos, en vez de ser parches, son todo el juego agregado con las modificaciones, por lo que no necesitas del juego original para poder presenciarlas. En fin, es por eso que en este iceberg, vamos a mencionar varios mods y ROM hacks de videojuegos, mencionando tanto juegos en sí, como modificaciones que tienen su punto separado en el iceberg. Sin más relleno, soy Chaplin T140, y esto es el iceberg de los mods y ROM hacks de videojuegos. ¿Cómo no empezar con uno de los padres del modding en juegos de PC, y con el juego que a la vez puede correr hasta en una calculadora de lo porteable que es? Doom, en sus más de 30 años de antigüedad, ha tenido una infinidad de modificaciones, aunque el 87% de todas estas son puros mapas personalizados, y lo demás suelen ser de otras cosas como gráficos y mecánicas. Dentro de esta comunidad de modding, los mods son llamados WADs, debido a la extensión del archivo madre del juego, en donde se almacena todo el contenido del mismo. Es tan grande la comunidad de este juego, que hasta existe una ceremonia anual de premios de nombre Kako Awards, en donde galardonean los WADs hechos por la comunidad, existiendo desde el 2004 hasta la actualidad. Sin dudas es increíble cómo un juego de más de 30 años, tenga una comunidad de modding tan activa hasta hoy en día. Este juego tampoco necesita de tanta presentación. El GTA San Andreas, en sus 20 años desde que se lanzó, consiguió una gran fanaticada que lo siguen alabando hasta hoy en día, pero entre ese grupo, están los modders que día tras día, suben mods que agregan cosas al juego como skins, armas, mapas, gráficos vitaminados, parches de bugs, y hasta modos de juego a historias totalmente nuevas, tales como el San Andreas Multiplayer, o las famosas Storylines, que son misiones creadas por la comunidad para agregar más que hacer eso al juego, por si te pasaste todas las misiones y no tienes nada que hacer. No solo la versión de PC es la única que tiene mods, ya que otros ports como el de Android, han formado también su buena comunidad de modders, sin mencionar también algunos mods de la versión de PS2, pero debido a las limitaciones del modding en esta versión, no tiene una gran comunidad que la apañe en crear grandes modificaciones. Pero aún así estos mods son bastante recordados por ser bastante vendidos en mercadillos por allá en los años 2000. En fin, toda una odisea los mods de este juego. No hay juego de la Game Boy Advance que haya sido más toqueteado que las entregas de Pokémon para esta consola, ya que con el pasar de los años han salido una infinidad de ROM hacks, mayormente modificaciones que hacen cambios de sprites, mapas y mecánicas, para así hacer una especie de edición personalizada del juego.
Eso sí, buena parte de los jugadores consumen estas ROMs en emuladores de Android o PC, ya que muchos no tienen para nada la consola original para poderlos correr, además que hay modificaciones que requieren de herramientas de emuladores para poder funcionar. Aún así, hay ROMs que igual funcionan en hardware original, y que puedes probar usando flashcards con soporte de tarjetas de memoria, o si quieres tener ROM hacks como si fueran juegos físicos, hay empresas chinas que hacen cartuchos clónicos con cajas y todo, aunque estos son de una calidad muy dudosa, y lucran con las creaciones de los modders. Pero en conclusión, es una comunidad que también supo mantener activo un juego con muchos aportes, así que ahí muy bien. Este, al igual que el punto anterior, también fue un juego bastante modeado de la plataforma en que se lanzó. Mario 64 en su comunidad de modding, tiene como era de esperarse bastantes contribuyentes, y mayormente estos suben skins que cambian el modelo del personaje, mapas nuevos, música, y una que otra mecánica cambiada, como poder jugar con 2 jugadores. La verdad no tengo mucho más que mencionar acá, pero está de sobra decir que del modding de este juego, salieron varios videos de YouTube de creepypastas y parodias de usuarios de habla inglesa. Uno de los juegos más populares y alabados de Dragon Ball, ha recibido una buena gama de mods que modifican especialmente skins y mapas del juego, pero también otras cosas bastante importantes como los menús, y algunas mecánicas del juego que da como resultado algunas cosas curiosas, como poder fusionarte con algún personaje modificado y hacer alguna bizarrada, que de hecho esto desencadenó miles de videos en YouTube con millones de visitas, crear nuevos capítulos de un modo historia, y agregar nuevas casillas de personaje, teniendo más cantidad que el juego base. Mencionaría más modificaciones curiosas como la música y la mezcla de animaciones y ataques entre personajes, pero no quiero explayarme tanto en esas cosas. De todas formas está más que claro que este juego tiene una comunidad bastante vitaminada que hace usos de lo más variopinto agregando todas estas modificaciones, aunque por ahí se dice sobre algunas caretas que no traen buena imagen a la comunidad, pero eso ya es otro tema. Los juegos de fútbol tampoco se quedan atrás en el ámbito del modding, ya que en este caso el juego que más se toquetea es el PES 6, siendo un juego que fue modeado por más de 16 años, ya que en todo ese tiempo se lanzaron miles de ISOs con equipos, ligas, plantillas, y campeonatos de algún país o continente, que nunca aparecían en los juegos oficiales. Esto hizo que estos mods se ganaran un buen lugar en los consumidores de este tipo de juegos, ya que era la única forma de poder jugar con equipos nacionales del país que tú fueras, y además que agregaban cosas de los nuevos títulos de fútbol en una consola vieja, así evitando la necesidad de tener que comprarte la nueva consola para poder jugar. Hasta hoy en día aún salen muchos mods que agregan contenido de los actuales títulos de fútbol al juego base. Dragon Ball AF, es un mod del videojuego Dragon Ball Z Budokai 3, basado en la saga ficticia de las 7 palabras, que hacían alucinar a los chicos de ese tiempo. Fue creado en el 2007 por Prince Gas Vegeta, alguien que en el pasado ya había hecho cosas relacionadas con AF, aunque fuera del ámbito de los juegos. Este mod básicamente reemplaza los menús con imágenes de las transformaciones y personajes de AF, modifica los textos del modo historia, aunque relatándola de una forma bastante mediocre, la música agregando hitazos de Nightwish y hasta el mismísimo Dragon Ball Rack, y lo más memorable y recordado de este mod, los recolores que les hicieron a los personajes de este juego. Estos siendo solamente muy arcaicas modificaciones de texturas, más no de modelos en sí, aunque hay personajes random que pudieron agregar al roster de batalla, aunque teniendo bugs bastante feos. Cada momento de mi vida es una agonía. La verdad es que este es un mod que no ha envejecido bien, pero que dejó un buen recuerdo en todos los que lo jugábamos en la PS2 chipeada.
Este también fue un mod que se jugaba harto en la PS2 chipeada. GTA Mister X Mod, originalmente fue creado en noviembre del 2007 por dos modders italianos de nombres Automan y Seb89 para la versión de PC del GTA San Andreas, aunque años después se lograría hacer ports de este mod para Android y PS2. Básicamente agrega modelos de personajes de varios mitos en distintos sectores del mapa del juego, que de hecho se pensaban en ese tiempo que aparecían en el juego original, y que debes matar en un orden específico, ya que o si no fallan las capturas de ellos. Hay varios personajes como Pie Grande o el monstruo del lago Ness, pero también algunos mitos inventados de personajes del juego como el Trud radiactivo, el fantasma de la mamá de CJ, entre muchos más. Pero además de los mitos, este mod, para no ser otro GTA clonado más del montón, elimina las misiones y modifica también varios vehículos con el agregado de poderlos hacer volar, y cuando inicias el juego por primera vez, te lanza a otra ubicación del mapa, en donde tienes que irte preparando para ir a cazar a los monstruos. Este mod en su tiempo fue bastante interesante, ya que no se habían hecho mods de su tipo en esos años, sin mencionar que esta creación empezó con los mods tipo conversión total, que básicamente son modificaciones que alteran bastantes comportamientos del juego original para hacer un juego bastante diferente. Y está de más decir que también alimentó mucho más la creencia de que habían personajes de mitos escondidos en el juego base, haciendo convencer más a los chamacos que estaba Letterface en GTA. El título con más ports de la saga Resident Evil tampoco está exento de modificaciones, ya que también en sus casi 20 años ha tenido todo tipo de mods, la gran mayoría siendo modificaciones de dificultad, y de modelos de personajes y objetos, siendo mods para la versión de PC de Ubisoft del 2007, como para la versión Ultimate HD de Steam. La verdad no hay mucho que decir acá, pero si tuviera que mencionar mods conocidos, esos serían el HD Project, que le da un verdadero lavado de cara a la versión de Steam, y el mod imposible que spamea enemigos en lugares X del juego hasta acabarte. Este seguramente lo deben conocer por los memes que se hacían con él por allá en el 2020. Ronaldinho Soccer 64 es un ROM hack del videojuego internacional Superstar Soccer para la Nintendo 64, y fue creado por un grupo de sim peruano de nombre Twin Eagles Group en 1998. Siendo de hecho uno de los pocos hacks que existían en esos años para esta consola, debido a las medidas que tomó Nintendo con el tema de la piratería en ella. Básicamente este hack modifica los nombres de los jugadores genéricos del juego por sus contrapartes de la vida real, traduce los textos al portugués, aunque eliminando toda mención a Nintendo y Konami, y cambia el narrador de los partidos por uno que habla una especie de mezcla entre portugués y español. Fuera de eso no hay más cambios en el juego, exceptuando la pantalla de título que originó el meme, pero de ahí en adelante no hizo ningún cambio interesante. Como dato extra, el grupo detrás de esta ROM, Twin Eagles Group, ha desarrollado en esos años muchos más ROM hacks de juegos de consolas de esa época, teniendo hasta una página web bastante arcaica, en donde muestran varias de sus creaciones. Este en sencillos términos es la versión portátil del BT3, y como el otro juego, también tiene una buena comunidad de mods, que son casi los mismos que los del BT3, ya saben, skins, mapas, menús, música, casi lo mismo. Eso sí, casi todas las ISOs que se comparten tienen que jugarse en emulador, ya que al probarlas en consolas liberadas, suelen crasearse en las pantallas de cargas, además que varios de estos mods suelen estar en parches que solo un emulador puede aplicar, pero para suerte de algunos hay excepciones. Y por si fuera poco, su comunidad tampoco es muy amistosa que digamos, aunque evidentemente siempre habrá gente buena que colabore en modificaciones, pero al igual que en la comunidad de BT3, esta también tiene hartas caretas que no les da buena imagen.
New Super Mario Bros. Wii es uno de los pocos juegos modeables que existen para la Nintendo Wii, y también uno de los más toqueteados a la vez. La prioridad de los modders acá suelen ser los mapas personalizados, ya que se las ingeniaron para poder hacer sus propios mapas con sus propios órdenes en enemigos y objetos, y en algunos mods estos niveles hasta parecen creaciones originales como si hubieran sido hechos por Nintendo. Y no podemos olvidarnos tampoco de las skins que cambian los modelos de los personajes, que si bien no es algo que se suele usar mucho en ISOs, igual es un buen avance que lograron los modders hacerle al juego. Como experiencia personal, yo hace muchos años mandé a desbloquear mi Wii a un local de juegos de mi ciudad, y ellos me dejaron unos pocos juegos en la memoria USB que había dejado para que me instalaran juegos, y resulta que en el cargador de backups aparecían dos títulos mostrando la misma animación del juego original. Cuando está insertado en la consola, pensaba que habían repetido el juego, cuando fue mi sorpresa de que eran dos modificaciones distintas. Una era una especie de juego con una skin fea de Wario y una dificultad del infierno, y la otra era una disque secuela con 1000 vidas extra, pero los niveles eran más largos que discurso de tartamudo. Es más, hasta en ese tiempo pensaba que eran juegos originales de Nintendo XD, buenos tiempos. Además del juego anterior, este también logró hacer de su comunidad de modding, siendo uno de los pocos juegos modeables de Wii. Mario Kart Wii tiene como prioridad las pistas personalizadas, muchas de estas siendo difundidas como parches separados, o siendo agregadas en ISOs que se comparten por la red. Y de hecho varias están muy bien hechas la verdad, y como dije con los niveles del New Super Mario, estos también llegan a un nivel de calidad como si fueran oficiales. Y no puedo dejar de mencionar tampoco las skins de los personajes y coches, que al igual que el New Super Mario, tampoco es que se usen mucho en ISOs específicas, pero sí se publican mucho como parches separados. Si tuviera que recomendar ISOs con mods, esas serían la de Mario Kart 7 y el mod con las pistas del Mario Kart Deluxe de Nintendo Switch. La verdad están muy bien logrados y son más que disfrutables. Aquí en vez de hablar de un juego o un mod en específico, voy a hablar de unos tipos de mods que han estado surgiendo estos últimos años. Los mods en latino básicamente se refiere a modificaciones que cambian los diálogos de algún juego al español latino, ya sea para darle más comodidad a la historia que tenga este, o porque simplemente los demás doblajes del juego no le hacen justicia a nuestra región, siendo algo que era muy común hace años, ya que acá en Latinoamérica siempre llegaban los títulos en inglés, o si teníamos suerte en español España. Es por eso que estos últimos tiempos salieron varios mods con doblajes al latino, y estos se dividen entre proyectos profesionales y hechos por aficionados. Los profesionales suelen ser proyectos financiados y abiertos por estudios de doblaje, por lo que cuentan con elencos pagados para poder doblar todas las voces de algún juego, aunque eso sí, estos mods no dejan de ser algo que no es oficial, por lo que estos al publicarse son totalmente gratuitos. En cambio los proyectos hechos por aficionados, sacan las voces de otras fuentes externas como series u otras entregas de un videojuego, por lo que las voces suelen ser extraídas de estos medios, y de ahí son agregadas al juego, sin contar presencialmente con los actores, y sin gastar ni un solo peso en ese detalle. Aquí a continuación voy mostrando varias imágenes de juegos que tienen un mod de doblaje tanto profesionales como hechos por aficionados. Son muchos que mencionándolos me demoraría horas, pero varios de estos personalmente los probé y están muy bien hechos, incluyendo los mods hechos por los fans. Grand Dad, o simplemente llamado Grand Dad, es un ROM hack del videojuego de los picapiedras de Rescue of Dino Yopi para la NES, y se dice que fue creado por una empresa taiwanesa de juegos sin licencia de nombre J Company. Básicamente es un hack que cambia el sprite de la cabeza de Pedro Picapiedra por la de Mario, y cambia la pantalla de título por un Mario mal coloreado, acompañado del título del juego y el año en que se hizo este hack.
Fuera de eso no tiene ningún cambio más que resaltar, y la razón de por qué este sencillo y arcaico hack está en el iceberg, es que en su tiempo esta modificación fue muy vendida en esos cartuchos con multijuegos que venían en consolas clónicas de la NES, siendo uno de los varios ROM hacks que tenían la imagen de Mario para llamar la atención, para que los chicos creyeran de que era un juego oficial. Y por si fuera poco, hace años este hack fue un meme en internet por la pantalla de título, que de hecho le agarraron tanto el rollo al meme, que hicieron todo tipo de parodias con el Mario mal pintado de la pantalla, es más, hasta hicieron fangames haciéndole como una especie de reboot al hack original. Este es un hack que posiblemente conozcan la gente que eran de jugar máquinas arcade, especialmente los mexicanos. La edición Magic Plus de King of Fighters 2002, es una modificación hecha en algún momento de la década del 2000 por alguien posiblemente de China, y básicamente consiste en agregar atajos y técnicas que el juego original no tenía, como agregar trucos que simplifican la ejecución de ataques y especiales de algún personaje del juego, desbloquear variantes y peleadores ocultos, incluido el infame jefe final que tantos dolores de cabeza daba a los jugadores, cambiar los colores de los personajes y escenarios, y la curiosa opción de cambiar al luchador en medio de una pelea por los otros que elegiste del grupo, detalle que se agregó oficialmente en los siguientes juegos de la saga. Esta no sería la única modificación que se lanzaría para este juego, ya que después saldrían otras variantes de este hack que agregaban más modificaciones, que literalmente convertían este juego en algo casi para bebés por lo sencillo que era todo. Es más, en juegos pasados de esta saga también se llegaron a hacer sus versiones plus con todas estas modificaciones, siendo muy difundidas en los clásicos salones de máquinas que habían en esos años, y en la actualidad se siguen viendo muchísimo en esas placas Pandora Box con millones de juegos integrados, y que de hecho se usan muchísimo en los salones de juegos de hoy en día. Este es un curioso ROM hack del Super Smash Bros. De Nintendo 64, publicado por primera vez en 2019, y es quizás una de las modificaciones más ambiciosas que hayan existido para un videojuego, especialmente este. Ya que es un hack que vitamina y agrega muchas cosas nuevas al juego original, y todo esto haciendo que sea más disfrutable que nunca, debido a que la primera entrega de esta saga estaba bastante olvidada por los fanáticos por lo obsoleta que se había quedado. Ahora ya adentrándonos en el hack en sí, la gran novedad es la cantidad de personajes nuevos que agregaron, incluyendo nuevos jefes extra, nuevos escenarios, nuevos ítems, nuevas opciones en los menús para activar cosas, y nuevos movimientos en personajes que aparecen en juegos posteriores de esta saga. Y esto es solo la cereza del pastel de lo que contiene esta modificación, ya que la cantidad de mejoras que agrega al juego es casi interminable, y todos son detalles que aparecen en juegos posteriores, y que de alguna u otra forma lograron poner acá. Fue tanto el amor que se le dio a este hack, que los grupos de competitivos empezaron a hacer batallas con él, y si eso fuera poco, hasta hay gente que se hicieron un cartucho personalizado con la ROM del juego grabada, ya que sí, este juego también se puede viciar en una Nintendo 64 real. Si quieren ver todos los cambios de este juego, pueden ver este video que dejo en pantalla, la verdad es que es muy interesante. Oigan, si les está gustando este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que tristemente solo el 1% de los que ven mis videos se suscriben, y si quieren pueden hacerse miembros del canal para tener beneficios exclusivos para todos ustedes, y así volverme supermillonario y poder mudarme a Vitacura. No los molesto más y continuemos con el video. Esta es una serie de mods del Guitar Hero 2 y 3 para la PS2, que como dice el mismo título,
cambia la lista de canciones por temas de animes, reemplazando los charts, que son las notas que se muestran para tocar una canción en el juego, por unas notas personalizadas que van acorde a lo que se toca en la canción del mono chino, además de simples cambios en los menús y en los textos de las pantallas de carga del juego para adaptarlo a la temática. Estos mods empezaron a crearse desde el 2007, teniendo de juego base el Guitar Hero 2, aunque es todo un misterio los nombres de los creadores, siendo descritos varias veces como el anime Hero Team. Muchos de estos mods son de origen brasilero, ya que casi todos están en portugués tanto en los menús como en las canciones, a excepción de uno que me encontré en la red, que de hecho es el único que está en idioma español. Con el pasar del tiempo, salieron más modificaciones que ya tomaban como juego base el Guitar Hero 3 de la misma PS2, pero fuera de nuevas canciones, no traían nada nuevo que resaltar, siendo mods que pasaron medio desapercibidos entre todos. Y como dato extra, además de los Anime Hero, Guitar Hero 2 y 3 también tuvieron una buena gama de otras series de mods con otros géneros y temáticas musicales, que también llegaron a tener bastante popularidad en aquellos años. Action Quake 2, como dice el nombre, es una modificación del mismo Quake 2 de PC, creado por un grupo de nombre de A-Team, y lanzado el 12 de noviembre de 1998. Este mod básicamente convierte el juego en un deathmatch, que para hacerla corta, son los modos de juego donde uno tiene que acabar con los enemigos en un mapa cerrado, ya sea teniendo una cantidad grande de kills, o directamente siendo el único sobreviviente en un mapa. Ahora volviendo al tema, este mod fue bastante popular por ese detalle, siendo en su tiempo uno de los mods más descargados para el Quake 2. Todo esto llegó a los oídos de ID Software, que a tan solo días desde que se subió el mod, lo lanzó en un CD compilatorio, acompañado de otras modificaciones populares de ese tiempo. Pero ahí no termina la historia, ya que tiempo después una de las cabezas del grupo responsable de este mod, Min Lee, conocido en las redes como Guzmán, haría otro mod para el videojuego Half-Life, que terminaría siendo la primera versión de lo que después conoceríamos como Counter-Strike hecho un videojuego. Hasta la fecha aún se crean salas para jugar en este mod. Este es uno de los mods del Super Smash Bros. Más viejos que hay. Project M es un mod del Smash Bros. Brawl de Wii, y fue lanzado por primera vez el 7 de febrero de 2011, y terminando con su última versión el 18 de agosto de 2015. Esta modificación fue hecha con el propósito de hacer el juego más parecido a su predecesor Melee, cambiando los menús a la ambientación de ese juego, agregaron versiones remasterizadas de los escenarios de Melee que no se llegaron a incluir en Brawl, y agregaron personajes del juego pasado, que también habían sido descartados en este juego. Y si eso fuera poco, también agrega miles de técnicas y mecánicas que estaban en su título pasado, y que de alguna forma lograron meter al Brawl. Y como dije en el inicio, este mod fue hecho para hacer Brawl igualito a Melee, pero otra razón importante que también influyó mucho sobre su creación, fue por la gran cantidad de fanáticos de la saga, especialmente los adictos al sector competitivo, que odiaban a muerte Brawl porque tenía una hitbox muy sensible, que los movimientos de los personajes no eran pesados como antes, que no aterrizaban bien en el escenario, y mil cosas técnicas que a jugadores comunes nos importa una mierda. Pero en resumen, es un mod que igual supo ganarse el cariño de ese sector de fans, pero que hoy en día está medio olvidado por ese mismo sector que alguna vez lo alabó. Y antes de que se me olvide, también puedes agregar skins de personajes totalmente ajenos a la saga, haciendo brujerías con parches en el mod. Este es un ROM hack del Mario Kart 64, que como dice el mismo título, pone a los villanos de toda la vida a manejar coches y partirse la clavícula con ondas vitales.
Pero ya en serio, este hack fue hecho en 2018 por un usuario de nombre ImaVegeta, y básicamente modifica de una forma bastante ingeniosa los sprites de los personajes, siendo estas unas versiones prerenderizadas que se asemejan mucho al 3D de esa época, y hasta en la pantalla de título está ese detalle. Pero eso no es todo, ya que también se cambian los sprites de los ítems por ataques y elementos icónicos del anime, y se reemplazaron los diálogos originales por las voces en inglés de los personajes. Fuera de eso, este hack no tiene más novedad, y la razón de por qué está en el iceberg, es que en su tiempo recibió bastante atención de la comunidad inglesa de Dragon Ball, a tal nivel que en YouTube se llenó de gameplays de este hack, siendo estos recomendados hasta el hartazgo seas de habla inglesa o no. Y como era de esperarse, los chinos también volvieron a hacer negocio con este hack vendiendo cartuchos en AliExpress. Este es un mod del Winning Eleven 9 de PS2, desarrollado aproximadamente en 2016 por unos modders italianos, que como dice el nombre, promete agregar a los personajes de los supercampeones a la plantilla de jugadores, que por alguna razón allá en Europa le dicen Oliver y Benji. Básicamente se modifican los jugadores agregándoles texturas de los personajes del anime encima, y estos muchas veces se ven bastante feos por no coincidir bien con el modelo en sí. No solo eso, también se reemplazan los nombres de los jugadores con sus respectivas versiones en el universo de Supercampeones, cambian la música y los menús con imágenes y la banda sonora del anime, y el detalle más nefasto pero chistoso a la vez, y sí, más que las nuevas texturas de este mod, es el narrador que pusieron acá, ya que lo agarraron del doblaje italiano de esta serie, y así nomás lo pusieron al mod, siendo bastante molesto de oír en medio de un partido. Fuera de todo lo que conté, no hay más novedad en este mod, aunque pienso que fue hecho como una segunda opción ante el otro juego oficial de Supercampeones para esta consola, que nunca fue lanzado fuera de Japón, y los que lo jugaron piratoide acá no entendieron ni un comino de él. Guitar Hero World Tour Definitive Edition, es una modificación del Guitar Hero World Tour para PC, publicado por primera vez el 25 de diciembre del 2021. Este mod básicamente agrega muchas libertades de personalización al juego, como agregar temas personalizados, subir la velocidad de una canción al tocarla, agrega más formas de jugar el juego con periféricos y controles externos, y lo más llamativo e interesante del mod, es que puedes meter personajes y escenarios personalizados, para así verlos en acción en las animaciones que se muestran en las canciones. Este es un mod que en su tiempo hizo bastante eco en la comunidad de Guitar Hero y Rock Band, siendo bastante difundido en videos mostrando gameplays de canciones con personajes ajenos, y como no también los streamers de habla inglesa, que también dieron de su granito de arena. Eso sí, ese reconocimiento tristemente no le duraría mucho, debido a que por defecto, el motor de notas del Guitar Hero World Tour es bastante tosco y limitado en la respuesta, por lo que jugadores que les gusta hacer 100% en una canción sin lag en modo experto, ignoraron este mod y siguieron con Clone Hero, que es el juego de guitarra por excelencia hasta la actualidad. Aún así, no deja de ser divertido ver cómo tus personajes favoritos se mandan las terribles rolazas en un concierto. Y antes de que se me olvide, en la web de Nexus Mods es donde se suben todas las skins y escenarios personalizados. Antes de que PES fuera la estrella en el modding de los juegos de fútbol, muchos años atrás el que ocupaba ese lugar era el videojuego Winning Eleven 2002, que en América fue lanzado como Winning Eleven 6, pero ese juego nunca llegó oficialmente a PS1, por eso es que acá en Sudamérica fue más popular la otra versión japonesa, debido a todo el mercado piratoide que hizo conocer esta versión.
En fin, el tema es que buena parte de la década del 2000, se publicaban varios mods con ligas y campeonatos de algún país, que en su tiempo eran muy populares en los puestos de juegos que vendían copias de PS1, ya que a cada rato siempre llegaban nuevas variantes con algún mínimo cambio acorde al evento futbolístico de ese tiempo. Pero el modding de este juego terminó quedando olvidado, debido a la llegada del PS6 que se volvió la nueva gallina de los huevos de oro en el modding de los juegos de su género, además que la época dorada de la PS1 ya se había quedado en el olvido, ya que en esos años alguien con un mínimo capital ya podía permitirse de una PS2 chipeada para jugar estos juegos. Si bien hasta la fecha aún hay gente que hace pocos mods del Winning Eleven con campeonatos actuales, estos no tienen la difusión que tiene un mod actual del PS6 con esos mismos detalles. Aquí en vez de hablar de un juego o un mod en específico, voy a hablar de un grupo de ROM hackers que no ha sido hablado nunca en algún video de YouTube, y que merece su mención acá. Chilensis Translations fue un grupo chileno que traducían juegos de la NES y la Super Nintendo, siendo estos uno de los primeros grupos de traducción de ROMs al español de la historia. Sus primeras traducciones datan del año 2000 aproximadamente, y son bastante características por estar repletas de jergas y groserías chilenas, que fue el factor que hizo que sus parches fueran bastante bajados no solo en Chile, sino en varios países de habla hispana, por solo el hecho de que estos iban a poner en español algún juego. Todos estos trabajos se publicaban en una página de nombre emumania.com, en donde tenían su propio espacio con enlaces y anuncios de proyectos por parte de los miembros del grupo. Su traducción más conocida sería la del videojuego Star Fox de Super Nintendo, que con el tiempo se empezó a conocer en la red como el Star Fox chileno. Este grupo se terminaría disolviendo en el año 2001 con una muy amigable despedida en su página, y aunque hoy en día aún se puedan encontrar varias ROMs con los parches de este grupo aplicados, muchos de ellos se terminaron perdiendo por la caída de los links que los almacenaban. Este es un nefasto ROM hack del primer Mortal Kombat de la Sega Genesis, creado por una empresa china de nombre Glorison en algún punto de la década del 2000, específicamente cuando salió la sexta entrega principal de la saga, el Mortal Kombat Deception. Según el título de esto, este hack prometía tener 28 peleadores disponibles para jugar, pero al presionar Start y ver la selección de personajes, te dabas cuenta de que estaban todos repetidos, y a las casillas nuevas nomás le cambiaban la imagen por personajes de futuras entregas de la saga, para que no se vea igual todo. Pero ahí no termina el chiste, ya que al seleccionar alguna casilla con un personaje nuevo, este te daba solo un recolor de un personaje del juego original, y estos tenían otros nombres random como Terminator, Nokia, o Ray Weaver. Y fuera de eso no hay más novedad, por lo que este ROM hack fue una completa pérdida de dinero para todos los que lo compraron pensando en que de verdad podían jugar con 28 peleadores de esta saga. Si pensaban que los mods de Winning Eleven ya eran demasiado viejos, pues déjenme presentarles al Fútbol Argentino 96, un hack desarrollado por el grupo peruano Winning Health Group en algún punto de 1995, y si vieron la primera parte de este iceberg, ya deben saber que son los mismos que hicieron el Ronaldinho Soccer 64. Volviendo al tema, este hack toma de juego base el International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo, y como debieron haberse imaginado, este hace lo mismo que hacen las modificaciones de juegos de fútbol que se empezaron a hacer en el futuro, ya saben, cambio de plantillas, equipos, sprites de camisas y publicidad, menús, etc. Lo curioso de este hack es que existen dos versiones que tienen el título Fútbol Argentino 96, pero que usan un juego distinto de base.
Esta que están viendo en pantalla es la versión hecha por Dwayne Hillsgrove, tomando como base el International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo, mientras que la otra versión existente es para la Sega Genesis, y toma como base un juego exclusivo de Japón de nombre J-League Pro Striker 2. Eso sí, esta versión fue creada por otra persona de nombre Mickey, que según la información que se tiene de él en la red, ha creado en esos años varios ROM hacks y bootlegs para la Sega Genesis, como algunos arcades y tragamonedas que se comercializaban en territorio argentino. Lo curioso de esto es que la versión de Genesis fue la que más se jugó en aquellos años, ya que en Argentina esta consola fue muy popular por lo baratos que eran los cartuchos clónicos, a diferencia de la Super Nintendo, que en ese país como que la tenían solo gente de plata. Y si bien llegaron a salir cartuchos de esta versión de Super Nintendo a la venta, estos eran bastante raros de ver, ya que este grupo peruano hacía cartuchos a pedido de vendedores de juegos. Les recomiendo ver este video que habla más a profundidad toda la historia de este hack y del grupo responsable. Está en brasileño pero se entiende igual con subtítulos. Este también es un ROM hack que se hizo conocer bastante en los antiguos salones arcade. Metal Slug 6 es una modificación de la tercera entrega del mismo nombre lanzada para la placa Neo Geo, y fue publicado en el año 2005, un año antes de que se lanzara la sexta entrega oficial de esta saga. Lo único que hace este hack es solamente desordenar los niveles originales del Metal Slug 3, por ejemplo el nivel 1 en el 5, el 2 en el 3, y así sucesivamente. Y si eso fuera poco, también cada vez que empiezas un nivel, siempre aparece una nube que lanza rayos a los enemigos, para simplificarte un poco las cosas. Y eso es todo lo que tiene este hack. Si me lo preguntan, la verdad está bien pitero, pero de alguna forma este hack se hizo conocido entre los que jugaban maquinitas en aquellos años, y probablemente muchos de ellos creían que era la sexta entrega oficial, ya que otra cosa que también se me olvidó detallar, es que oficialmente el Metal Slug 6 salió en una placa nueva de esa época de nombre Atomic Wave, y esta era demasiado cara de adquirir en esos tiempos para un local mediano de juegos, por lo que muchos dueños prefirieron mejor hacerse del hack que de la verdadera sexta entrega. Este es un mod de conversión total del GTA Vice City, que hace unos años fue conocido por ser un Lost Media del cual la comunidad le agarró interés. Fue creado en 2016 por un modder de nombre Gumby, y publicado exclusivamente para la versión de la primera Xbox. Como este mod es de tipo conversión total, altera muchos comportamientos del juego original para crear algo diferente. En este caso se hace una especie de mundo de supervivencia, en donde tienes que escapar de los enemigos del videojuego Silent Hill, y acompañado de una skin del personaje principal de esta saga, sobrevivir como sea dentro del mapa. Y eso no es todo, también cuenta con otras opciones como spawnear vehículos, ir a la velocidad de la luz por el mapa, música cambiada por estática y sonidos que le dan sensación de terror al mod, pantallas de carga reemplazadas, y puedes hasta cambiar tu skin por otros personajes de Silent Hill y de otros juegos de terror como Resident Evil. Como dije en el inicio de este punto, hubo un buen tiempo en que este mod no se podía conseguir por ningún lado, ya que todos los enlaces que el creador había compartido se cayeron, sin mencionar que este desapareció de la red por completo. No fue hasta 2023 cuando alguien que compró una Xbox clásica en eBay, se encontró con este mod instalado en la consola, por lo que lo compartió en un Reddit de Lost Media, pidiendo ayuda para copiarlo a una PC y compartirlo para todos. Y así fue, ahora puedes conseguir este mod sin problemas en la red, aunque necesitas de una Xbox clásica, o de un emulador para poder probarlo. Si creían que Latinoamérica era el único continente excluido de tener localizaciones fieles en videojuegos, pues están equivocados.
ya que otro territorio donde también se sufrió harto de eso fue en Rusia, que al igual que los juegos que llegaban a Latinoamérica, allá también llegaban todos en inglés sin ninguna localización que los haga entendible en su idioma. Es por eso que en la época de la PS1, y con el auge del mercado pirata en ella, salieron unos estudios que hacían doblajes y traducciones sin licencia a juegos, para así vender sus copias a todo el territorio ruso, igualito a lo que comenté en la parte anterior con los mods latinos hechos por estudios de doblaje, solo que estos no venden ilegalmente sus trabajos. Y si bien muchas de estas modificaciones realmente traducían los textos de un juego al ruso, en varias ocasiones debido a la complejidad de agregar caracteres rusos al juego, se tenían que agregar otras letras del alfabeto latino para reemplazarlas, conllevando a que se hicieran graves faltas de ortografía dentro del idioma, además que la forma en que se traducían los textos en ese tiempo de forma digital no eran para nada buenas, por lo que los traductores de ese tiempo cometían también varios errores de traducción que cambiaban el contexto de un diálogo. Y por si eso fuera poco, también los doblajes que se hacían eran de una calidad bastante pitera tanto actoral como técnica, probablemente por el presupuesto que tenían estos estudios para hacer todo ese trabajo. Ты выиграл. Первый раунд. Бой. Y no solo el mercado pirata de la PS1 en Rusia se quedó en mods y traducciones a juegos, ya que también lanzaron bootlegs y juegos sin licencia exclusivos, y hasta películas con doblajes no oficiales, que venían en varios discos para ser vistas en una PS1, pero ya me estoy desviando del tema principal de este punto. A continuación voy mostrando varios juegos con su traducción y doblaje al ruso, son tantos que mostrándolos todos me demoraría una eternidad, la verdad me sorprende la cantidad de juegos que lograron modificar los creadores del vodka, ni siquiera los mods latinos lograron toquetear esta cantidad absurda de juegos, probablemente para ellos debió haber sido fácil modificar cualquier juego de esta consola, así que podemos decir, juego que existe en la PS1, juego que tiene su traducción y doblaje al ruso. Si son medio veteranos en internet, recordarán este mod, pero para los que no, les adelanto que este en su tiempo causó harto revuelo en las redes y en los medios. Grezzo 2, o simplemente Grezzo 2, es un mod del primer Doom hecho en 2012 por un tipo italiano de nombre Nicola Piro, y fue hecho según a palabras del creador, con la intención de que molestara a cualquier madre, cualquier organización religiosa, y básicamente crear algo vulgar e inaudito. Este mod en sus mapas agrega miles de referencias malintencionadas a personajes famosos de la religión y de la cultura pop italiana, donde absolutamente todos son tus enemigos y debes acabar con ellos de una forma más que sangrienta. Esta modificación en un inicio fue un pasatiempo de Nicola Piro, que desarrollaba en la sala de computación de su escuela, ya que el predecesor de Grezzo 2, Grezzo 1, era un mod que contenía hartas bromas internas entre sus compañeros. Pero después de que los profesores hayan descubierto el juego, lo prohibieron en toda su escuela. Pero Nicola, teniendo en cuenta que su primer mod tenía puros chistes internos de sus compañeros, nunca publicó ese trabajo al público, por lo que decidió desarrollar por 2 años la secuela que logró hacerse famosa en internet, agregando además muchas mecánicas y elementos de juegos de PC de los años 90 como Carmageddon, Duke Nukem 3D, Exen, Shadow Warrior, entre otros. Y bueno, como les había dicho en el inicio, los medios quemaron este mod, considerándolo un juego mucho más vulgar que títulos como GTA, Manhunt, o hasta Postal. Fue tanta su fama que en los Cap Awards del 2012, tuvo una mención honorífica, como la cosa más psicótica que se lanzara este año, agregando, es tan mala que es asombrosa. Y ya como cereza en el pastel, en el 2015 Twitch puso este mod en su lista de juegos baneados, por lo que jugarlo en vivo te asegurará una suspensión permanente en tu cuenta. Este, damas y caballeros, es uno de los primeros mods de toda la historia jamás creados.
Castle Smurfenstein es un mod del videojuego Castle Wolfenstein lanzado oficialmente en 1981 para la Apple II, y este mod fue hecho por un grupo de jóvenes de nombre The Smurf Software en 1983. Lo que hace este mod es cambiar los enemigos del juego por sprites de pitufos, cambiar la pantalla de título y el final del mismo, y también cambiar los muy anticuados sonidos de diálogos de los enemigos por frases de pitufos, detalle que también está en el inicio del juego. Este mod en su tiempo tuvo una difusión bastante pequeña, ya que en vez de venderse ilegalmente en los mercados, este se difundía de persona a persona en grupos de la computadora Apple II, por lo que este solo era conocido en esos pequeños sectores. No fue hasta hartos años después con la llegada del internet que este mod, por lo satírico del mismo, empezó a hacerse conocido en las comunidades de microordenadores de los años 80, y así se ganó un lugar como uno de los pioneros en el modding de videojuegos. Como un dato extra, este juego se puede jugar en la página Wayback Machine mediante un emulador online, por lo que si quieren echarle un vistazo, pueden hacerlo libremente sin instalar emuladores separados ni nada. Y antes de que se me olvide, también hay una web de uno de los creadores donde dice hartas cosas sobre su desarrollo. Este probablemente es uno de los mods más arcaicos y raros del Resident Evil 4 jamás creados. Este es un mod de doblaje hecho en algún punto del año 2006, y es también uno de los primeros mods de la versión de PS2 de este juego. Como dice el nombre, es básicamente un mod que reemplaza los diálogos de los personajes por voces en árabe, solo que el doblaje fue hecho por un aficionado con el micrófono de su computadora, con música totalmente ajena de fondo, y con un nivel actoral más que nulo. دمك مثل دمنا ولكنك غريب وعندما تصير جاهز بدك تصير بخدمتنا اتذكر ذلك حتى عيونك فيها دم مثل دمنا ولكنك والله غريب وجهك يشير إلى أكثر من ذلك حتى Y eso no es todo, ya que al ser aniquilados por algún enemigo en el juego, al aparecer el mensaje de continuar, sonará una canción árabe totalmente ajena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Otras cosas como los textos, las llamadas de León, y los diálogos de los enemigos jamás fueron traducidos, por lo que este mod está bastante incompleto para lo que ofrece. De todas formas no deja de ser una modificación bastante curiosa que se vendió en países del Medio Oriente, que al igual que en Latinoamérica, el mercado pirata era más que común en las primeras consolas de Sony. Este es un punto que había comentado en mi primer video de la Lost Media de la PS2, pero se los volveré a contar para los nuevos seguidores de este canal, ya que además este caso ha tenido una actualización desde la última vez que lo mencioné. SingStar, y no se confundan con esos mods nacos del Friday Night Fucking, es un juego de PS2 desarrollado por la extinta London Studios, y publicado por Sony Computer Entertainment Europe en 2005 exclusivamente para el continente europeo. Básicamente es un juego de karaoke, que acompañado de unos micrófonos que se conectaban a los puertos USB de la PS2, tenías que cantar acorde a la tonalidad de la canción que se estaba mostrando en pantalla. En fin, el tema es que entre los años 2006 hasta el 2010 aproximadamente, salió una buena cantidad de mods que tenían nuevas canciones, todas estas siendo conversiones que se agarraban de otro juego llamado Ultrastar, que era como un fanmade de PC de este juego. Muchos de estos mods se difundían en foros y páginas de juegos de esos años, siendo bastante descargados por personas de países europeos como España, Reino Unido e Italia, donde este juego se vendía como pan caliente en las tiendas.
Tristemente muchas de estas modificaciones se fueron perdiendo por la caída de los links que los alojaban, y hasta la fecha muchos de estos mods están en ese estado, a excepción de 3 que había mencionado en ese video. Ya que les cuento, después de haber publicado ese video en mi canal, un antiguo creador de mods de nombre Geogaraul2 me comentó que estaba recuperando 3 mods que él había hecho en aquellos años, y que los iba a resubir a internet. Y efectivamente fue así. Ahora estos 3 mods que ven en pantalla, que son el de dibujos animados, anime y One Piece, se pueden bajar sin problemas en la red. Aunque igual con ese gran descubrimiento, aún está la incógnita sobre el paradero de los demás mods perdidos de este juego, especialmente los que eran de bandas y artistas conocidos de aquellos años. Profesor Delta fue un juego lanzado en algún punto de los años 80 en Chile, y es mencionado en muy pocos artículos de internet como el primer videojuego chileno de la historia. Este fue hecho por un profesor de estadísticas de la universidad llamado Donato Torreccio, y fue difundido en los salones de juegos Delta, locales muy famosos en Chile en aquellos años. Es más, esa imagen de las maquinitas que les mostraba niveles pasados, era de uno de los locales que habían en el país. Volviendo con el juego, este trataba de preguntas con alternativas que tenías que responder, y básicamente se hacía como una especie de trivia con ellas con un segundo jugador disponible. Ahora, sé que se están preguntando, ¿y por qué está este juego en un iceberg de ROM hacks y mods si se ve que es un juego independiente? Simple, resulta que las pocas fuentes de información que hablan de este juego, mencionan que este se parecía mucho a un juego de Taito exclusivo de Japón de nombre Ultra Kiss, juego que tenía la misma temática que el Profesor Delta, y hasta los mismos menús de ese mismo juego. Por lo que Profesor Delta podría haberse tratado más sobre un ROM hack que un videojuego independiente, probablemente el primer ROM hack chileno de la historia. Tristemente y como era de esperarse, este juego es una total lost media, ya que hasta la fecha no hay una placa existente que haya sido extraída a una ROM, ni mucho menos videos y metrajes que muestren cómo era el juego en sí, solo sobreviviendo esta foto del cartel de título de la cabina, eso agregando que el creador Donato Torreccio falleció en 1999. Y ni hablemos del supuesto juego en que está basado, ya que tampoco se tiene registro sobre una ROM o gameplays de este. Sin dudas este es un caso de un posible ROM hack que no ha sido para nada tocado en internet, y quién sabe si esto se recuperará algún día. Sé que todo lo que mostré acá no es ni el 2% de la cantidad de mods y ROM hacks existentes en la historia, pero no quería que este video se volviera una biblia. De todas formas están completamente invitados a dejar sus juegos y modificaciones específicas en la caja de comentarios. Como siempre quiero mandarle un gran abrazo y saludo a Pablo Cisorhands, Maraf Reloaded, Lucas Morínico, Matoy, Soren Lorenzo alias Nehemidas, Ragner, Sieglinde, Trenes Argen Rocos, Invesme, y Stereotulip. Gracias muchachos por apoyar este canal así, sin ustedes no estaría motivado a hacer este contenido. Como siempre pueden seguirme en Twitter para estar al tanto de mis locuras en la red, y si les gustó este video no olviden dejar su like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.